Buenas chicos, ¿cómo andan? Ahora yo les voy a dar la clase de doctrina de las dos espadas. Para dar un contexto histórico, esto ocurre entre el siglo V y el siglo X después de Cristo. Resulta que el poder y los intereses tanto de la iglesia como del rey o el emperador chocan. ¿Y esto a qué se debe? El derecho romano estipulaba que el emperador tenía que tener el poder divino, religioso, y el poder de dirigir un país. Durante la Edad Media estos dos poderes se separaron, pero el derecho romano siguió vigente, siendo la base de este conflicto. ¿Quién debía tener entonces los dos poderes? El primero en iniciar con esta doctrina es el Papa Gelasio I, a finales del siglo V, es decir, en el 490 y pico. Decide separar el poder eclesiástico y el poder real o imperial. ¿Por qué? Tuvo un conflicto con el emperador Anastasio I del Imperio Romano de Oriente, ya que debido al derecho romano, decía que él debía tener ambos poderes y que el Papa no debería tener el poder religioso. Ahora, el poder del Papa, ¿cómo era? Ten en cuenta lo siguiente, el Papa era el representante real de Dios en la tierra. Después de Gelasio I fue Gregorio VII, que formula el Dictatus Papae, una serie de máximas en la que justificaba el poder y las ambiciones del Papa. El Papa Gregorio la formuló en el 1073, bastantes siglos después, en la que ya desde este momento volvió a estar vigente esta doctrina. Ahora, ¿por qué la iglesia quiere tener más poder, incluso más que un rey o emperador? Según el pensamiento filosófico de la época, propio de San Agustín, el ser humano tenía un objetivo, alabar a Dios. Y ya que el Papa servía a ese objetivo, servía a Dios, tenía que tener el poder para guiar a los demás. Ahora, el poder real, el del regnum, el del rey, ¿cómo era? El rey era un soberano, tenía el poder absoluto en su gente y en sus tierras, pero los sacerdotes que trabajamos para la iglesia también. Resulta que todo empezó cuando, en 1073, el Papa Gregorio VII, ya mencionado, impone el celibato. Los monjes no podían casarse, por ende, tampoco podían tener hijos y no podían heredar sus tierras. Así que los nobles del Sacro Imperio Romano Germánico, como está aquí, iban a elegir quiénes iban a poseer las tierras. Idea simple, yo tengo estas tierras, las divido y se las empiezo a dar a sacerdotes y obispos fieles para controlarlas mejor. Pero al Papa, que le estén dando tierras a los obispos, no le gustó. Ahora, piensa lo siguiente, ¿quién debía tener entonces el poder de los sacerdotes? ¿El poder real o el poder divino? ¿Y por qué? Estos conflictos terminaban en las llamadas querellas, es decir, justamente el choque, la pelea directa entre la nobleza o el rey y la iglesia y o el papa. La más conocida es la querella de la investidura. Una investidura es básicamente cuando el rey le regala a un vasallo propiedades, tierras, por ejemplo. Les dejo un video en el que se explica con otras palabras lo mismo que estoy explicando yo, para ampliar los saberes. Pero claro, eh, quien tenía más autoridad era muy importante. Recuerden que son dos poderes. Un poder quiere ser, redundantemente, más poderoso que el otro. No todo tenía que ver con justamente los sacerdotes. Estos conflictos, que podían durar semanas o meses, terminaban con unos acuerdos. Cada uno decide un punto medio y se va con lo suyo. Pero claro está que esto no terminaba ahí y siempre seguían habiendo conflictos entre la realeza y el papado. Bueno, aquí les dejo una tarea bastante simple que sería investigar distintos conceptos para profundizar más en la doctrina de las dos espadas y luego de investigar creo que hagan algún cuadro o mapa o también un meme que les sirva como un resumen de todo el tema de una partecita.
y también les puede servir como material de estudio. Bueno, aquí termina la clase, espero que les haya servido y tengan buen día. Adiós.